sesión número 4 de este seminario internacional, Cómo sembrar el desarrollo en América Latina. Como ustedes saben, la sesión se denomina Modelos de Desarrollo, es una de las dos sesiones que hay sobre este tema, y los responsables en términos de participar es la doctora Shirley Benavides, Construyendo el Desarrollo en América Latina desde la competitividad empresarial, el doctor Bernardo Olmedo, Desafíos de una política industrial y tecnológica en tiempos de reindustrialización mundial, Reflexiones para México, y la doctora Esther Iglesias, Crecimiento y Desarrollo en el Estado de Yucatán. Yo soy Octavio Nateras, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Sin más, dado que tenemos un tiempo reducido, tendríamos que salir de este espacio entre las 6 y las 6:10, entonces 6:10. Entonces vamos a dar 20 minutos para la exposición de cada uno de los ponentes y vamos a seguir el orden en el que está señalado el programa. La doctora Shirley Benavides es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Vinculación Externa de la Universidad Nacional de Costa Rica y académica de la Escuela de Economía, gerente general del Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica durante el periodo de 2010 a 2014, o sea, está en la función. Fue profesora e investigadora de grado y posgrado de 1991 a 2010 en la temática de economía empresarial, competitividad, innovación y desarrollo. Asistente recurrente a múltiples seminarios, talleres y conferencias en diversas universidades y centros de desarrollo tecnológico. Es autora de artículos y libros que abordan las problemáticas de las pymes, el desarrollo tecnológico y la transferencia tecnológica. La dinámica va a ser una exposición de 20 minutos y dejaríamos las preguntas hasta después de que las tres ponentes y el ponente hagan uso de la palabra. ¿Estamos listos, doctor? Bueno, tenemos... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un reto por dos cosas. Un reto por hablar de construir el desarrollo y un reto porque estamos después de la comida y eso es complicado siempre. Pero bueno, entre todos vamos a superar este reto. Mis dos colegas acá, el señor coordinador y ustedes, vamos a construir un poco el desarrollo pese a que estamos acabados de comer. Un tema complicado, igual que otros compañeros que estuvieron en la mañana. Cuando me llegó la invitación, que quiero agradecer a doña Alicia Girón y a doña Verónica Villarespi por la invitación, lo pusieron a uno a reflexionar, ¿verdad? Cómo entrarle al desarrollo en América Latina, a construir un desarrollo en América Latina. Bueno, yo me he dedicado a hacer economía del desarrollo desde la perspectiva empresarial y entonces el aporte mío va a ser fundamentalmente en esa arista, aunque ya hemos visto que es hay múltiples aristas y que muchos de ellos además están articulados y ahora lo vamos a ver un poco a cómo vayamos hablando. ¿Por qué hablar de empresa? ¿Por qué hablar de empresa y desarrollar la empresa desde la competitividad empresarial? Bueno, en realidad no vamos a hablar de cualquier empresa, vamos a hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, que normalmente en casi todos los países anda alrededor del 95 al 97% del parque empresarial, pero que además son las grandes generadoras de redistribución de la riqueza y generadoras de empleo. Un tema que a mí me gustó mucho, que tocó la colega Eugenia Correa en la mañana, cuando hablaba de pleno empleo, dijo: los servicios de trabajo no usados hoy se pierden para siempre, haciendo una cita. Y eso lo vamos a ver como en América Latina, en un informe que lo publicó el BID en el 2010,
hecho por Pagés, la investigadora Pagés, dijo que las empresas latinoamericanas no son productivas, o sea, la función de producción no es la óptima, lo que afecta la calidad de los productos y servicios que se ofrecen, situación que está acompañada por una serie de fallas en los niveles meso, macro, tales como los mercados imperfectos, políticas públicas mal orientadas, sistemas tributarios que no favorecen a la empresa improductiva, que favorecen más bien a la empresa improductiva, y la falta de alianzas privadas. Pero además, cita en otra parte que el problema de las economías de América Latina y el Caribe es que padecen del síndrome del crecimiento lento. Y lo peor, dice la autora, es que no nos hemos preocupado, no hemos tomado conciencia realmente de que tenemos un crecimiento lento, para lo cual tomar acciones que nos lleven realmente a superar nuestra famosa curva de transformación. Y ahí es donde engrana con el tema de empleo, que hablábamos de que los servicios de trabajo no usados hoy se pierden para siempre. Es que no hemos aprovechado aparentemente. Hemos hecho una inversión muy fuerte. Yo he trabajado en la Universidad Nacional, fui la directora de transferencia tecnológica y vinculación externa, tratando de apoyar a todos los microempresarios, facilitar la transferencia de conocimientos al sector empresarial de todo lo que hacemos en las universidades por 5 años. Ahora, como gerente general del Instituto Nacional de Aprendizaje, también apoyamos a las MIPYMES. Y hemos hecho talleres y trabajos a nivel de Iberoamérica. Miren, lo que nosotros hemos invertido en el apoyo a micros, pequeños y medianos empresarios y emprendimientos inclusive, ha sido enormemente grande. Y pese a eso, todavía tenemos los problemas que Pagés en su informe de noviembre del 2010 cita y que acabamos de ver un par de estas filminas. Por supuesto que hay una cosa importante que también lo dijo, creo que el señor que estaba cerrando antes de irnos al almuerzo, y es la falta de una cultura empresarial. No hay otra. La mayoría de nuestros pueblos nos conformamos por estudiar y buscar trabajo, no por generar empresa. Y eso es un problema. Yo le digo a mis estudiantes de licenciatura, maestría e incluso de doctorado: señores, ¿quién de ustedes cuando salga va a poner la empresa? Levánteme la mano. Mire, alrededor del 10-20% de esos, el resto va a ir a buscar trabajo al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, a una cámara, a donde consiga, pero no tiene la visión de generar empleo, generar empresa para a su vez generar más empleos y mejorar la redistribución de la riqueza. Tenemos una productividad baja y lenta. No se está acercando, como ya lo hemos dicho, a las fronteras y a las capacidades que América Latina tiene. Recordemos que América Latina es de los países con mayor densidad de población, con mayor biodiversidad del mundo, y en territorio geográficamente también muy amplia. Eso dice que tenemos muchos recursos, y desde esa perspectiva aún estamos, en algunos momentos se dice que por si acaso a un 50 o un poco más apenas de la capacidad de productiva que nosotros tenemos. Todos los resultados pues obviamente llevan a una importante reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo realmente cooperar y colaborar con este ecosistema empresarial? ¿Cómo generar particularmente algunas propuestas para mejorar esa cultura o para fortalecer esa cultura y desarrollar la empresarialidad? El texto, incluso la ponencia, es mucho más larga que lo que vamos a presentar acá y mucho más detallada las cifras, pero vamos a presentar algunos resultados para ver si aquellos países latinoamericanos que hemos estado o que han estado colaborando con generar condiciones para favorecer la empresarialidad, ¿tiene algún impacto esto en el desarrollo, en la parte social, para ver si realmente hacer empresa o fortalecer MIPYMES, si lo queremos ver desde esa perspectiva, realmente colabora con el desarrollo? Ok, vamos a ver
el primer índice, que es el de competitividad, el último índice que ustedes pueden encontrarlo fácilmente en Internet, el de 2012-2013, acaba de salir, está recién publicado. Aquí tocan varios indicadores o variables más bien importantes. La innovación, que desde los años de Schumpeter, que doña Alicia lo mencionó hace un rato, desde 1880, 70, se viene discutiendo y planteando la importancia de la innovación para poder ser un vínculo para facilitar el desarrollo. Otro de los aspectos estudiados por este índice es la sofisticación de los negocios, todo el tema de infraestructura, que en el caso mío en Costa Rica estamos todavía con un déficit importante, el ambiente macroeconómico, la salud y la educación. Recordemos aquí a Amartya Sen, donde hablaba del mejoramiento de las capacidades y las libertades reales para potencializar el desarrollo. El tamaño del mercado, entendiendo esto por el mercado doméstico, pero también el acceso al mercado externo, y el PIB valorado a precios de paridad. Y, por supuesto, la preparación tecnológica, que tiene que ver, mire, América Latina no aparece en los primeros 17 puestos. Está Asia y Europa. Nosotros no aparecemos en los primeros 17 puestos en lo que es preparación tecnológica. Eso nos tiene que pegar un jalón de orejas para poder ver qué es lo que está pasando. Otro es, por supuesto, el desarrollo del mercado financiero, que ya algunas ponencias en la mañana lo dieron con una profundidad importante. Toda la parte de instituciones, aquí recordemos a COS, al Premio Nobel North y otros autores que han discutido y han plasmado la importancia de la economía institucional, la parte de institucionalidad como elementos también de desarrollo. Eficiencias del mercado, que tiene que ver con el trabajo digno, según la misma OIT. Y aquí quiero hacer un comentario al margen, doloroso. México está en las posiciones más bajas de lo que es eficiencia del mercado de trabajo. Y, por supuesto, la eficiencia del mercado de bienes. Desde esa perspectiva, encontramos los 3 países más rezagados versus los 3 países en los mejores lugares. Aquí aparece Puerto Rico, Chile y Panamá, con el índice de competitividad en los mejores puestos de América Latina, con esas variables que acabamos de discutir. Y en el otro extremo aparecen, ojo, Venezuela, Paraguay y Nicaragua. Ahora vamos a ir comparando un poquito. Otro índice importante, por lo menos para todo lo que es hacer negocio, tiene que ver con la parte de tecnologías de la información y la comunicación, y ahí tenemos el informe global 2012 o 2011-2012, que retoma algunos elementos del otro índice. Y, por ejemplo, está el entorno político y reglamentario, donde aquí somos solidarios Costa Rica y México, y tenemos una nota bastante baja. Hay el ambiente de innovación, que ya vimos que también está en el índice anterior, toda la infraestructura tecnológica y contenido digital, aspectos de acceso a la tecnología, habilidad educativa, uso de tecnología en el sector privado, uso de tecnológico empresarial, uso tecnológico gubernamental, impacto económico y impacto social. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Internet en las escuelas. En este índice tecnológico vamos a ver quiénes son los ranqueados. En los primeros lugares, nuevamente vuelve a aparecer Puerto Rico, vuelve a aparecer Chile y aparece Uruguay. En los puestos más rezagados, vuelve a aparecer Nicaragua, pero esta vez aparece Belice y aparece Bolivia. Un índice que por supuesto no puede faltar en un estudio de empresariedad es el de cómo hacer negocios. Y este está compuesto por el tiempo para abrir una empresa, el manejo de permisos de construcción, servicios de electricidad, protección de inversores, lo que tiene que ver con comercio transfronterizo, el pago de impuestos, registros de propiedad, obtención de créditos, cumplimiento de contratos, resolución de insolvencia y, por supuesto, nuevamente tocamos lo que tiene que ver con la parte de mercado laboral. Los mejores, Chile nuevamente vuelve a aparecer. En este momento aparece Perú y Colombia. Y por el otro lado, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que vuelven a replicar en los lugares bajos.
Ok, algunos resultados sociales. Ya vimos más o menos un esquema de cómo andan los indicadores a nivel de desarrollo de empresariedad con los principales elementos que vienen a apoyar una plataforma para hacer negocio y para hacer negocios de MIPYMES fundamentalmente. Ahora veamos cuáles han sido los resultados en la parte de social. Tenemos las 3 mejores posiciones en el índice de desarrollo humano: Chile, Argentina y Uruguay. Aquí estamos en réplica con Chile y con Uruguay, y hay que decir que Argentina también, si no ha estado en los 3 primeros lugares, si nos vamos a los 5 mejores lugares, normalmente va a aparecer Argentina, así que no está muy alejado el resultado del índice de desarrollo humano, pero en el otro extremo aparece Honduras, que ya replicó en las partes bajas de la parte empresaria, Nicaragua, y también aparece Guatemala. Hay una tasa de incidencia de la pobreza para el 2012. Las mejores posiciones vuelve a aparecer Chile, vuelve a aparecer Uruguay y ahora se le suma Brasil. Y en la peor condición o la más rezagada aparece Nicaragua, aparece México y aparece Guatemala. El PIB per cápita de América Latina para el 2011 aparecía Argentina en primer lugar, Chile en segundo, Uruguay en tercero. Vea cómo hemos ido replicando las posiciones. Y en las posiciones más bajas, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Si vemos el análisis o las proyecciones para el 2017, más o menos unos 5 años más, vamos a encontrar que Argentina, Chile y Uruguay replican exactamente en las mismas posiciones. Y los 3 últimos es Guatemala, Honduras y Nicaragua. El caso de México está en la posición número 5 de entre los primeros 5 lugares. Y el PIB per cápita, desde la perspectiva de la paridad del poder adquisitivo para el 2012, Argentina, Chile y Uruguay nuevamente versus Bolivia, Honduras y Nicaragua. Bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un montón de cosas. Pero podríamos sacar una conclusión después de años y diversas investigaciones que se han realizado, es que si realmente logramos potencializar política pública y estrategias, pero que realmente no se queden en el papel, sino que trasciendan e impacten el desarrollo de la empresa en nuestros países, podríamos dinamizar la economía de tal manera que logremos que realmente se genere desarrollo desde la perspectiva de mejorar la redistribución de la riqueza, generar más empleos, pero empleos de mayor calidad. Ojalá pudiéramos superar América Latina los empleos de las maquilas. Son empleos, desde mi perspectiva, por lo menos muy dolorosos, y necesitamos empezar a generar, yo diría que no agregar valor, ojalá a través de todos los esfuerzos de innovación generáramos valor, generáramos bienes y servicios de valor realmente. Debemos potencializar todo también el esfuerzo público. A veces estamos muy desarticulados cuando, yo no sé si pasará aquí en México, pero en Costa Rica, a veces usted llega a una comunidad y hay 3 carros de 3 universidades diferentes atendiendo lo mismo. Y a veces ni se conocen los investigadores entre sí, ¿verdad? Para poner un ejemplo, pero igual pasa con las municipalidades, que también, no lo hemos mencionado, pero juegan un papel fundamental en todo lo que es desarrollo local. La municipalidad debe ser el dinamizador del desarrollo local de sus empresas, de sus microempresas. La mayoría de las MIPYMES, del 97% que es en Costa Rica, alrededor del 76% son micro, ¿verdad? Y entonces eso implica que son menos de 5 personas, tienen ingresos por debajo de los $100,000 anuales y tienen una rotación de inventario relativamente baja. Pero detrás de ellos está el desarrollo de una serie de actividades importantes y que deberían generar un valor para el país. Pero además, y creo que con esto voy terminando porque ya me sacaron la primera tarjetita, es mejorar
ese crecimiento lento que hablaban antes. Y toco un tema muy marginal porque ya no nos da tiempo, es sacar de la informalidad, porque más o menos se piensa que entre de 2 a 3 veces más de la cantidad del parque empresarial formal es el informal. Pero además, en la formalidad están los varones universitarios, y en la informalidad están las mujeres, y las mujeres que no tienen educación, y entonces viven, son trabajos meramente de supervivencia. Entonces, si lográramos jalar estas informalidades, o parte de estas informalidades, y generarles, hacer formales, para que además tengan el beneficios para poder seguirse desarrollando, vamos a impactar directamente a las zonas más deprimidas y más pobres de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el doctor Bernardo Olmedo, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, cuenta con una especialidad en Socioeconomía del Desarrollo por la Universidad de París I, la Sorbona. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Es autor de diversos libros y artículos, también artículos en libros y revistas sobre la industria y economía de la empresa. Por favor, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo no voy a hacer una presentación en PowerPoint formalmente. De hecho, voy a dar lectura a un texto porque se trata fundamentalmente de reflexiones en torno de lo que yo denomino desafíos de una política industrial y tecnológica en tiempos de reindustrialización mundial, referido fundamentalmente al caso de México. Entonces lo que vamos a tratar es hablar un poco del entorno, fundamentalmente en lo que respecta a lo que sucede en Estados Unidos y en Europa. En la siguiente. Entonces es la exposición, son los puntos que voy a tratar. Y me apuro para que no se me venga el tiempo encima. Bien, las empresas transnacionales manufactureras han experimentado cambios en sus estrategias de producción a nivel mundial en las últimas décadas. Una de sus manifestaciones ha sido un comercio internacional cada vez más especializado, como resultado de sus políticas de segmentación y deslocalización internacional de la producción, que ha permitido que economías subdesarrolladas pudieran integrarse de manera más fácil al comercio internacional. México no fue la excepción. La crisis financiera de principios de los años 80 propició la adopción de políticas de ajuste neoliberales en México, destacando la amplia apertura de la economía, la entrada de flujos crecientes de inversiones extranjeras directas y la reducción del papel del Estado en la economía. Ello permitió que los gobiernos mexicanos decidieran enganchar al país en las estrategias transnacionales al fomentar un patrón exportador maquilador de naturaleza transnacional, convirtiéndonos en exportadores de manufacturas de medio y alto nivel tecnológico en sectores liderados por las empresas transnacionales, pero produciendo manufacturas de exportación con crecientes insumos importados, lo que tuvo consecuencias devastadoras para la planta industrial manufacturera nacional, destructurando encadenamientos productivos y registrando un proceso de desindustrialización nacional, afectando particularmente al sector laboral y al sector de la micro y pequeña empresa mexicana. Así, en las 2 últimas décadas, las políticas industrial y de ciencia y tecnología han estado supeditadas y definidas por este particular modelo exportador que ha profundizado de manera paralela nuestra dependencia tecnológica con un gasto promedio anual que no ha rebasado el 0.39% del Producto Interno Bruto en los últimos 30 años, con un muy escaso patentamiento y con una balanza tecnológica creciente y peligrosamente deficitaria. Pero a su vez estas estrategias transnacionales de segmentación y deslocalización internacional de la producción trajeron también como consecuencia para las economías desarrolladas un proceso de desindustrialización al que se percibía como algo natural debido a que se centraron en las industrias y servicios de la economía del conocimiento y en las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación y en los servicios financieros. Sin embargo, la actual crisis pudiera sugerir la posibilidad de un cambio de este paradigma que ha evidenciado su vulnerabilidad
en una pérdida creciente de empleos y de riqueza, obligando al Estado en esas economías a asumir un papel más protagónico. Como ejemplo de ello se puede mencionar el rescate de la industria automotriz norteamericana en Estados Unidos, las propuestas de la izquierda francesa de reindustrializar a la Unión Europea como estrategia contra la crisis, o la misma pretensión del presidente ruso Putin de reindustrializar a su país a partir del desarrollo y fortalecimiento de su industria armamentista. Y es en este contexto que a México se le presenta el desafío de propiciar igualmente un proceso de reindustrialización con otras características que reactive la economía manufacturera, que genere empleos y riqueza y la distribuya de manera menos desigual, lo que obligaría a una redefinición de las prioridades nacionales, teniendo como objetivo la recuperación y fortalecimiento del mercado interno. Y pasamos al segundo punto sobre desindustrialización. Con estos antecedentes, plantearse una política industrial para el caso de México como elemento fundamental de la estrategia de desarrollo y para enfrentar la pérdida de productividad y de empleos puede resultar aún más complicado de lo que ha sido durante los últimos 30 años, dadas las actuales condiciones en que se encuentran las economías de Estados Unidos y de Europa, pero ante las evidencias de un posible proceso de reindustrialización en ellas, lo que anticipa una renovada escalada proteccionista por parte de esos países. La crisis desatada en 2007-2009, particularmente en los Estados Unidos y posteriormente en Europa, ha dejado en evidencia que la estrategia económica de los países desarrollados se hallaba pendiendo de bases ciertamente endebles, en las que resaltan algunos aspectos relevantes en esas sociedades. Por un lado, una desregulación del sector financiero, por otro, la indisciplina fiscal de los gobiernos y, finalmente, la incapacidad de la economía del conocimiento y de los servicios financieros para generar riqueza y crear los empleos en la medida requerida para reactivar sus mercados internos. Algunos autores ya habían advertido del proceso de desindustrialización que las economías desarrolladas estaban sufriendo y los riesgos que ello implicaba para sus sociedades, particularmente la pérdida de empleos y el descenso del consumo interno. Un autor francés expresaba en un texto de principios del 2012, me refiero a Pierre Salama, que la actual crisis de desarrollo en el contexto específico de la desindustrialización de muchos países, la que ha sido provocada y acelerada fundamentalmente A, por la globalización comercial y B, por la desregulación financiera, y que a excepción de Alemania, el conjunto de los países avanzados experimenta desde hace una década una desindustrialización masiva, además de que una parte importante de las economías emergentes también atraviesa esta desindustrialización, a diferencia de algunas economías asiáticas. Seguimos la situación en Estados Unidos. En agosto de 2011, un profesor de la Universidad de Harvard, Danny Roderick, publicaba unas notas sumamente ilustrativas al respecto, señalando que si bien pudiera ser que nos encontramos viviendo en una era postindustrial en la que las tecnologías de la información, la biotecnología y los servicios de alto valor agregado se han convertido al parecer en los motores del crecimiento económico, pudiera ser que los mismos países ignoran la importancia de la solidez del sector manufacturero. Destacando que si bien los servicios de alta tecnología requieren de conocimientos especializados, en realidad generan pocos puestos de trabajo y su contribución a la generación de empleos es muy limitada, mientras que por su lado el sector manufacturero absorbe grandes cantidades de obreros con una especialización moderada y que para la mayoría de los países este sector continúa representando una importante fuente de empleos bien remunerados. En el caso de los Estados Unidos, recuerda que ha experimentado un constante proceso de desindustrialización desde la década de los años 90, debido en parte a la competencia global y en parte a los cambios tecnológicos, que coincide con la estrategia transnacional de fragmentación, deslocalización de la producción, de modo que la participación del sector manufacturero en términos de empleo se ha reducido en casi 5 puntos porcentuales desde entonces, lo cual no habría sido necesariamente algo malo si la productividad y las remuneraciones de la mano de obra no fueran sustancialmente más elevadas en la industria de las manufacturas que en el resto de la economía, particularmente un 75% más, de hecho. El análisis que hace de la situación particular de la industria manufacturera estadounidense es interesante y revelador de lo que se ha estado fraguando en el corazón del sistema capitalista industrial a raíz de la crisis del 2007-2008 y extendida a la Unión Europea, no hacia la región del sudeste asiático, en donde la economía industrial sigue pujante, o en ciertos países de América Latina, donde también la economía se ha visto reanimada. Toma un poquito de agua.
Destaca que las industrias de servicios que han absorbido la mano de obra despedida por la industria manufacturera constituyen un grupo heterogéneo en el que, por un lado, en el extremo superior, las actividades financieras, de seguros y los servicios empresariales en conjunto presentan niveles de productividad equiparables a los que presentan las manufacturas y han creado algún número de puestos de trabajo, pero no muchos, y ello ha sido desde antes de que estallara la crisis financiera en 2008. Por otro lado, la mayor parte de los nuevos empleos se han creado en los llamados servicios personales y sociales, en donde se encuentran los empleos menos productivos. En este sentido, el autor citado dice y subraya que esta migración de puestos de trabajo hacia abajo en la escala ha hecho bajar 0.3 puntos porcentuales el crecimiento de la productividad de Estados Unidos cada año desde 1990, más o menos una sexta parte del aumento real durante este periodo, y que la creciente proporción de mano de obra de baja productividad también ha contribuido al aumento de la desigualdad en la sociedad estadounidense, además de que la pérdida de empleos en el sector manufacturero estadounidense se aceleró después del año 2000, siendo la competencia mundial la causa más probable. Subraya igualmente que en el caso de Gran Bretaña el declive de la industria viene ya de la época de la administración conservadora de Margaret Thatcher, y las cifras de su caso son aún más preocupantes, pues entre 1990 y 2005, la participación del sector manufacturero en el empleo total se redujo en más de 7 puntos porcentuales, y la reasignación de trabajadores a puestos en servicios menos productivos le ha costado a la economía británica 0.5 puntos de crecimiento de la productividad cada año, que representa una cuarta parte del aumento de la productividad total en el periodo. Y nos recuerda que la industrialización fue la fuerza que impulsó el rápido crecimiento del sur de Europa durante los años 50 y 60 y en el sudeste asiático desde la década de los años 60. Finalmente expresa la idea de que a medida que las economías se desarrollan y se hacen más ricas, la industria manufacturera se torna inevitablemente menos importante. Pero si ello sucede antes de que los trabajadores adquieran conocimientos avanzados, el resultado puede convertirse en un riesgoso desequilibrio entre la estructura productiva de una economía y su fuerza de trabajo. Extrapolando esta idea al mismo caso estadounidense y de buena parte de la Unión Europea actualmente, expresa que si ello sucede, entonces se podrán ver las consecuencias en todo el mundo en forma de bajos rendimientos económicos, una creciente desigualdad y divisiones políticas. En este contexto de ideas hay ciertas cuestiones que se han estado registrando al respecto, y todo parecía indicar que se halla en marcha un proceso de reindustrialización en ciertas economías desarrolladas. El rescate millonario de las armadoras automotrices norteamericanas en Estados Unidos, decretada por el presidente Obama, pudiera formar parte de esta nueva estrategia para tratar de resolver la crisis desatada en estos años. Pero no se trata exclusivamente del rescate de la industria automotriz estadounidense, como puede apreciarse en una nota publicada a fines de julio de este año en CNN Expansión, en que se destaca el caso de algunas empresas norteamericanas que se encuentran planeando o ya lo están llevando a cabo la apertura de plantas en Estados Unidos, firmas que contaban con establecimientos en economías emergentes precisamente para manufacturar parte de sus insumos, lo que les significará, dicen sus dirigentes, recuperar un mayor control sobre el proceso de fabricación, toda vez que las ventajas de costos que anteriormente encontraban en otros países ya no resultan ser tan ventajosas. Ellos señalan así, diciendo que después de una búsqueda de décadas por todo el mundo para reducir costos, los fabricantes estadounidenses se están dando cuenta de que las fábricas en casa pueden competir con China, India, México y otros países con bajos costos. Si bien esto resulta cierto en cierta medida, el hecho es que recuperar puestos de trabajo para obreros norteamericanos, cuestión que ha sido demandada por los sindicatos estadounidenses, encaja precisamente en esta tendencia de generar más empleos en territorio de los Estados Unidos como estrategia para poder salir de la crisis, lo que es percibido como recuperación de un proceso de reindustrialización que se encuentra en marcha. Es el caso de varias compañías que se estima llevarán de vuelta a casa más producción, caso expreso de firmas como General Electric, que ha cambiado su producción de electrodomésticos desde México y China a Louisville, Kentucky, o como Caterpillar, que construye una nueva planta cerca de Athens, en Georgia, y que empleará a cerca de 1.400 personas para fabricar pequeñas excavadoras y retroexcavadoras, y que también ha anunciado la apertura de 9 plantas o proyectos
más en Estados Unidos solo el año pasado, aduciendo que escogió crecer en Estados Unidos tanto para cumplir con la demanda local como porque ha sido capaz de encontrar un suministro constante de trabajadores que pueden manejar el equipo avanzado en sus plantas. Además de las automotrices norteamericanas de Detroit, otras como Masterlock y otras grandes y pequeñas y medianas empresas internacionales se encuentran expandiendo igualmente su producción en Estados Unidos. Esta tendencia parece confirmarse con otras evidencias al respecto. Se habla de que en un sondeo de la empresa de la consultoría Hackett Group Inc., realizado este año, encontró que un 46% de ejecutivos de empresas manufactureras europeas y estadounidenses expresaron que estaban considerando retomar parte de su producción a casa desde China, en tanto que otro 27% señaló que se encontraban planificando activamente o estar en proceso de un cambio de esa naturaleza. Se dice que pese a la actual depresión, se ha registrado una leve alza en lo que respecta al empleo industrial en Estados Unidos y que ya en mayo de este año alrededor de 11.95 millones de norteamericanos trabajaron en empleos de manufacturas, lo que representa un 4% por encima del nivel más bajo recesivo del sector registrado en enero del año 2010. En este sentido, se considera que las manufacturas ganaron su reputación como clave para la clase media estadounidense, en parte gracias a su históricamente sindicalizada fuerza laboral. Uno de los argumentos esgrimidos por el presidente de General Electric, Jeff Immelt, para justificar este fenómeno es que con toda la tecnología manufacturera con la que cuentan actualmente, la mano de obra resulta ser un componente relativamente pequeño de los costos y señala que esto es hoy muy diferente de lo que sucedía una década. Claro, si vemos en el caso de México, vemos que el salario por hora en nuestro país es de $3.50, mientras que en Estados Unidos es de 19. Y esta tendencia parece irse consolidando. La misma General Electric, que es también la mayor fabricante mundial de motores para avión, planea contratar a 5,000 veteranos del ejército norteamericano en los próximos 5 años e invertir $580 millones para expandir sus actividades manufactureras en el sector aéreo en su país, en el que planea abrir este año 3 nuevas fábricas. Así lo ha señalado el que es considerado el mayor conglomerado norteamericano, expresando que ello será para focalizarse en impulsar la economía estadounidense, que ha tenido una recuperación lenta desde la brutal recesión entre el 2007 y el 2009, al tiempo que su presidente, quien además es un destacado asesor en materia de empleo y economía del presidente Obama, ha expresado que, cito textualmente, debemos tener confianza para actuar y restaurar la competitividad estadounidense. Al tiempo de realizar estas declaraciones, la empresa General Electric, cuyas actividades van desde el otorgamiento de créditos a empresas medianas hasta la fabricación de locomotoras, anunciaba que se citarían para discutir estas medidas en una reunión en Washington, a la que se sumaron los presidentes ejecutivos de Boeing y de Dow Chemical en los primeros meses de 2012. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es la situación en Europa. Por lo que corresponde al problema de la crisis actual en la Unión Europea, el rescate de las economías de Grecia y de España y el empecinamiento de la canciller alemana Angela Merkel por tratar de solucionar la crisis europea con fuertes medidas de austeridad contrastan con la posición francesa del actual presidente socialista François Hollande, en el sentido de reactivar y reanimar las economías europeas en fuerte crisis financiera sin las restricciones marcadas por la canciller germana. Esta posición de Hollande quedó muy claramente expuesta durante el proceso que vivió el Partido Socialista francés el año pasado para definir en una contienda interna al candidato socialista a la presidencia de la República, que a la postre contendería con el entonces presidente Sarkozy, aliado de la señora Merkel en las estrategias de austeridad financiera extrema para resolver la crisis económica de la Unión Europea. Durante este proceso interno del Partido Socialista francés hubo una práctica coincidencia entre los 6 precandidatos que se presentaron respecto de la necesidad de revertir la crisis económica francesa, promoviendo un proceso de reindustrialización no solo de Francia, sino también de Europa en el marco de la Unión. Al respecto, uno de los candidatos que publicó sus propuestas en el año 2011, en un texto denominado Voten por la desmundialización, inicia en el premio con una idea expresada por Keynes en 1933, que dice de manera textual: las ideas, el conocimiento, el arte, la hospitalidad,
los viajes, son las cosas que por naturaleza deben ser internacionales. Pero produzcamos las mercancías en casa cada ocasión que sea razonable y prácticamente posible. Esta es una idea de la que participan actualmente los socialistas franceses y que están proponiendo como salida a su crisis, una idea que remite justamente a la necesidad de reindustrializar sus economías ante la escasez de empleos y de generación de riqueza, y que coincide curiosamente con lo que ya está sucediendo en la economía de Estados Unidos, iniciativas ambas que han sido promovidas y apoyadas por el Estado. En el prefacio de esta obra, el prologuista Emmanuel Todd subraya que el autor enfrenta en su libro los verdaderos problemas que son el libre intercambio que destruye la vida económica de los ciudadanos y mata la democracia, el juego egoísta de las grandes potencias exportadoras como son China o Alemania, que constata la imposibilidad y el arcaísmo del socialismo redistributivo, la inutilidad e ineficacia del socialismo de ajuste, y que propone en términos claros una solución, el proteccionismo europeo con su necesaria dimensión ecológica. Subrayando que, como hombre de Estado, en este caso el autor, admite que la solución pasa por una negociación cerrada y amigable con Alemania. Y es justamente lo que ha estado sucediendo una vez que Hollande ganó la presidencia de Francia y hubo de confrontarse con la canciller alemana en su primer acto público como presidente para promover las políticas de recuperación de las economías de la Unión Europea, pero no aquellas preconizadas unilateralmente por ella y el anterior presidente Sarkozy. Alemania sugiere drásticas medidas de austeridad fiscal, debido muy probablemente también a que es la única economía industrial europea que no ha sufrido significativamente las consecuencias de la actual crisis, y que a final de cuentas buena parte de sus exportaciones manufactureras tienen como destino el mismo mercado europeo. Una reindustrialización de los países de la zona significaría para Alemania una reducción sustantiva de su mercado europeo, ni más ni menos. Quizá por ello también su renuencia a adoptar las propuestas de Hollande. Montebourg, que es el autor del libro de las ideas que he estado mencionando, señala algunas de las consecuencias que para Francia ha dejado la mundialización de la economía administrada por las grandes transnacionales y por las estrategias de deslocalización de la producción, y subraya que las pérdidas de empleos ligadas a las deslocalizaciones o a reducciones de efectivos provocadas por la búsqueda de salarios débiles o carentes de protección social han representado 8% de los empleos industriales de la zona euro desde 1995, según el economista Patrick Artus, y que en 30 años alrededor de 2 millones de empleos industriales han sido destruidos en Francia, lo que representa 71,000 empleos destruidos en promedio cada año y un total de 36% de los efectivos industriales. Y recuerda que el economista Jacques Sapir estima que las pérdidas directas e indirectas ligadas a las deslocalizaciones representan alrededor del 4% de la población económicamente activa, es decir, casi la mitad del desempleo actual. Esto representa sin duda alguna un reto para México en las condiciones actuales, pero quizá no tanto si la búsqueda de un replanteamiento de política industrial con una fuerte base científica tecnológica fuera la idea de construir un México volcado más a reforzar su sector industrial manufacturero y a otorgarle a su mercado interno la protección debida que debiera reclamar la sociedad mexicana para hacer frente, en condiciones menos adversas, a los vaivenes e inestabilidades generados por las crisis económico-financieras mundiales. Agrego un momentito porque ya voy a terminar, simplemente unas breves reflexiones sobre México o para México. Plantearse la posibilidad de generar un proceso de reindustrialización en México remite a la necesidad de definir una visión diferente del desarrollo que para el caso requeriría de estrategias diferentes en términos de política comercial, de política industrial y de ciencia y tecnología e innovación, así como de políticas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, pero también de otras políticas que forman parte de una más amplia estrategia de desarrollo, como son las políticas educativas, laborales, de financiamiento, las fiscales, la monetaria. Con ello queremos destacar que el desafío de plantear una política industrial que tenga como objetivo revertir el actual proceso de desindustrialización, pero además de generar un proceso de reindustrialización con características diferentes, es altamente complejo y requiere de cambios profundos, de verdaderas reformas en diversos ámbitos de la política económica y social, sobre todo si a ellos se agrega a considerar lo que pareciera ser una tendencia actual de reindustrialización de las economías desarrolladas. Nos queda claro que es un enorme desafío para la sociedad mexicana. Estamos a prácticamente un mes de que inicie un nuevo gobierno emanado de un proceso electoral que se caracterizó no por no ser precisamente un ejercicio democrático ni un ejemplo de limpieza,
pero lo que destaca hasta el momento es que nada indica que se estén gestando las condiciones para un cambio en beneficio del desarrollo. Ello queda evidenciado con lo que se pretende hacer con la reforma laboral y que conocemos hasta ahora, que llevaría a una mayor flexibilización del trabajo, a una mayor contracción de los salarios y a una precarización de los empleos a tiempo parcial. Y esto indica la intención de continuar con la estrategia de competir internacionalmente con base en una mano de obra todavía más barata que atraiga las inversiones extranjeras, una estrategia que inhibe la innovación propia y que ha sido la base justamente del patrón exportador maquilador que nos ha caracterizado los últimos 20 años. Con ello se podría casi asegurar que estamos en presencia de una profundización perniciosa del modelo de desarrollo de naturaleza neoliberal que ha sido un gran productor de desigualdad y de pobreza de 30 años para acá, y que vamos a contracorriente de lo que está sucediendo en el caso de otras economías latinoamericanas que han ido perdiendo el temor de proteger a su sociedad y a sus sectores productivos nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olmedo. Vamos a pasar a la última presentación por parte de la doctora Esther Iglesias, quien es doctora en Historia por la Universidad de Toulouse, de Francia. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es tutora y profesora en los niveles de posgrado y licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Contaduría y Administración y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autora de libros y de diversos artículos en libros y revistas en temas como la economía industrial y la industria del calzado. Doctora Esther Iglesias, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la directora de la revista Problemas del Desarrollo por permitirme, por invitarme a participar en este importante evento que ha organizado desde la revista. Y gracias a ustedes porque no sé si en este caso se aplica la categoría de coacción por la que todavía sobreviven acá desde la mañana o es realmente el amor profundo a cómo vamos a llegar al desarrollo. En todo caso, lo que yo quiero traerles hoy es un ejemplo, pero no como estudio de caso, un ejemplo de hasta cuáles son los extremos, cuál es la parte menos amable de este poco agradable, ya cuasi perverso desarrollo, es decir, que tiene México en estos últimos años. Entonces, la parte ya casi menos amable, a la que casi duele llegar a ella, son estados de espacios regionales, como en este caso el estado de Yucatán, que bueno, para alguien como quien les habla, que ha trabajado este estado durante muchos años, sería muy poco amable de mi parte no haber recurrido a un ejemplo como el de este estado que me ha proporcionado tantos elementos para visualizar la realidad. ¿Qué vamos a traer? ¿Qué vamos a ver acá? Lo que vamos a ver acá es lo que hemos venido oyendo, nada más que poniendo la lente de manera muy cercana, poniendo casi, bueno, espero que no haya muchos científicos de las ciencias duras por aquí, pero poniendo casi la lente de un excelente microscopio que nos permita ver las entrañas de este perverso desarrollo que hoy tenemos en México. En principio vamos a ver el crecimiento y bueno, he traído acá un mapa porque pues todos sabemos lo que es la península de Yucatán. Lo que pasa es que pues esto nos da un poco así la dimensión de visu de lo que representa el estado de Yucatán en México. Tomemos, o sea, no es un estudio de caso, sino ver realmente cómo se ha dado
el no desarrollo, porque no se podría hablar que acá hay desarrollo, sí hay crecimiento en un caso como el de Yucatán. Yucatán es un estado de la República que detenta menos de 2 millones de habitantes y representa apenas esto el 1.8 de la población mexicana, y a su vez representa Yucatán poco menos del 1.5 del Producto Interno Bruto de la República Mexicana. ¿Qué es el estado de Yucatán? El estado de Yucatán es básicamente una región rezagada. Leemos un último trabajo al que voy a apelar en muchos casos para rebatir de la OCDE, que dedica un estudio al estado de Yucatán en 2008. Y según este estudio, y estamos totalmente de acuerdo, Yucatán conforma una de las regiones más rezagadas de México. En los últimos años han aportado dinamismo y crecimiento rápido. Sin embargo, esta región, que la lleva a catalogar, dice este estudio, a la región en un proceso de convergencia regional. Una triste hipótesis respecto a un desarrollo regional. El trabajo de esta institución arroja resultados positivos con respecto al proceso de lo que todos conocemos de una migración circular que mantiene la población yucateca. La población yucateca que migra básicamente a 2 ciudades dentro del estado de Yucatán. Una de ellas, cuando hablo de ciudades, estoy hablando de concentraciones urbanas que lógicamente en relación y al porcentaje de lo que representa la población total. Una de ellas es Valladolid y la otra es la capital del estado, o sea, Mérida. Más la población que migra allende las fronteras del estado de Yucatán. Hace un momento pasábamos un mapa anterior donde veíamos las principales ciudades y puertos de los municipios. Evidentemente, Yucatán ha tratado de consolidar su modernidad, impulsando un desarrollo a través de la globalización. Que así como para una cosita mínima, porque no estamos leyendo todo el texto, quiero recordar en este caso a lo que decía Castoriadis. La mundialización económica realmente es un fenómeno muy importante, pero la forma que ha tomado y las consecuencias que se desprenden han sido condicionados por una voluntad política. El nudo gordiano de la política de hoy es la ruptura con la economía, que debe dejar de ser el valor dominante e incluso exclusivo. Bueno, como que estoy rodeado de economistas, es decir, en cualquier momento puede ocurrir, es decir, serias protestas al respecto que me parecerían muy bienvenidas. De todos modos, lo que yo insisto y quiero insistir acá es que creemos que hay que contemplar también otros aspectos, nada de que es una problemática compleja y que desde los diferentes ángulos y que las diferentes disciplinas deben colaborar. No, yo creo que ya debe crearse, así como debe crearse un nuevo modelo económico para México, porque está totalmente perimido, y debe crearse realmente un verdadero desarrollo regional desde el Estado. También debe crearse realmente un modelo, algo así, pero un modelo no en el único sentido que a veces lo entiende en el sentido economicista, sino un modelo donde se contemple que el desarrollo también tiene una parte no solo humana, es
es básicamente el desarrollo humano el que se han dejado de contemplar necesidades humanas que no se relacionan a partir de cambios de bienes y servicios como era lo mínimo que se consideraba. Entonces, cuando yo leo trabajos como el de la OCDE, digo, bueno, los especialistas en desarrollo aquí sí han podido contemplar todas las variables, y bueno, y de acuerdo a ciertas variables, sí está rezagado Yucatán, pero tiene dinamismo, sí está rezagado México, pero tiene impulso. A ver, vamos a ver si se puede medir bajo otro barómetro este desarrollo, no con el que lo estamos midiendo hasta la actualidad. Yucatán, al igual que México, pertenece a México, por más que los yucatecos dirían, bueno, ya nos quisimos independizar muchas veces, es un espacio de contrastes, pero antes que nada es importante señalar su rezago. Ocupa a nivel nacional el lugar 18 de los 32 estados de la República y tiene una falta de economía sustentable que básicamente dicen, no, pero es una economía sustentable donde hoy realmente ya se están dando algunos aspectos importantes. Por ejemplo, es un centro muy importante para gente que viene de Centroamérica, de diferentes países del sureste, y puede venir a realizarse estudios de salud. Claro, solo puede venir un mínimo de los mínimos, es decir, a realizarse estudios de salud altamente costosos. Pero bueno, algunos estudios eso lo consideran como un indicador importante. En el grado de marginación por municipios, que acá lo tenemos en el mapa, podemos ver, realmente de acuerdo a los colores, pues ustedes vayan viendo el grado de marginalidad es realmente muy grande. Ahora bien, vayamos a esto. El desarrollo del capital humano en Yucatán está, yo digo y afirmo que está inversamente relacionado con la oferta de empleo. ¿Qué queremos decir con ello? Que el desempleo en Yucatán es mucho más agudo para aquellos jóvenes que se atrevieron a hacer estudios universitarios, incluso hasta con maestrías, o sea, porque no encuentran un solo empleo, es decir, que pueda dar cabida a esta mano de obra cualificada a ese nivel. Entonces, al igual que en otras partes del país, es igual. Lo que hace Yucatán es reflejarlo más claramente. Es un ejemplo. Con mucho más claridad se presenta esto para la ciudad de Mérida. En la educación, bueno, podemos decir, bueno, si yo miro los niveles de educación, pues la educación disminuyó un poquito el analfabetismo. Tienen 1 o 2 grados más en la secundaria. Pero bueno, ello no quiere decir que estén más capacitados. Al respecto, creo que quienes vivimos en este país, o sea, sabemos al nivel de educación de lo que está ocurriendo hoy, de las políticas educativas. Yucatán también es un ejemplo de territorio donde la infraestructura social no puede ocultar las disparidades socioeconómicas, a pesar de que en esta infraestructura se invierte más que en otros estados de la República. Ya después lo vamos a ver esto un poquito deteniéndonos en el caso del puerto de Progreso. En estas últimas 2 décadas, el rostro del estado de Yucatán ha cambiado. La población ha migrado desde los espacios rurales que se han vaciado hacia determinados centros urbanos. Mérida representa, desde el punto de vista de crecimiento espacial, una muy significativa disparidad. Concentra efectos de retroalimentación y restringe efectos multiplicadores en sus contornos territoriales. La fuerza de ocupación femenina ha dado un vuelco cualitativo.
no solo en sus ocupaciones, sino también en el porcentaje de los ingresos familiares. Entre 2000 y 2001, durante la triste época de las maquiladoras en Yucatán, sobre todo para las empresas exportadoras de ropa y la fuerza de ocupación de la mano y vestido, la fuerza ha dado un vuelco cualitativo. Estos cambios, sin embargo, no representan grandes adelantos, son crecimientos, pero lo que sí representan y lo que sí se ve con claridad es la desigualdad y las disparidades socioeconómicas dentro del país y que se han exacerbado después del Telecam. Yucatán representa, como muchas regiones del país, un alto porcentaje de comercio con el socio principal de México. Vemos el crecimiento e ingresos en regiones mexicanas, tenemos una idea a partir de esto, pero no nos podemos detener. Lo que sí podemos decir es como que a nivel político, México como República Federal se ejerce desde un gobierno que centraliza los recursos de la Federación, envía subsidios a los estados. En la medida en que los estados dependen única y exclusivamente de esos... no, imposible, no, yo tenía más... no, yo lo vi. Entonces, como esos estados, a medida que esos estados dependen más de un mayor monto de subsidios de la Federación, esos estados se van haciendo más difícil en la transparencia administrativa. Y además se van volviendo cada vez más ineficientes en la manera de su administración. Es el caso de lo que pasa con el estado de Yucatán. Yucatán es uno de los estados que recibe uno de los subsidios más grandes del estado federal y es incapaz, perdón, pero así es, de generar otro tipo de ingresos fiscales. Ha sido incapaz en larga data. ¿Qué representa hoy Mérida? Mérida representa la ciudad capital, al igual que muchas grandes ciudades en México y una gran parte de México, un ejemplo muy claro de lo que es una terciarización de la economía mexicana. Está clarísimo de lo que está ocurriendo allí. En Yucatán podemos decir de que podemos hablar de desindustrialización en lo que fue una de las regiones que tuvo una industria agroindustrial muy próspera, muy acaparada en manos muy mínimas por una élite, pero eso se llamaba la agroindustria nequenera. Hoy, después de la desenequenización, ha venido la desmaquilización, ha venido la desaceleración de algo que nunca fue un verdadero desarrollo industrial manufacturero. O sea, ya ha venido cada vez en mayor medida el desempleo. ¿Qué es lo que se ha incrementado? Se ha incrementado enormemente el desempleo, la terciarización, la informalidad, todas estas indicadores que no son otra cosa que lo que venimos viendo en México. Ahora bien, hay algo que es interesante. Algunos estudios, como este al que estaba haciendo referencia anteriormente y otros más recientes, hablan de algo que llama poderosamente la atención y que lo voy a tratar de rescatar porque oyendo aquí a
a la colega que nos acompaña en esta mesa, me parece que es muy importante, que ella acaba de hacer una referencia y me parece que es muy importante. No solo hay un síndrome de crecimiento lento y rezagado en México, que en este caso se ve con claridad en este espacio de Yucatán, sino que hay políticas públicas desastrosas, pero también hay algo que llama poderosamente la atención. Si desde los municipios las administraciones son donde realmente deben cuajar la competitividad, la capacidad de gestión y demás, creo que Yucatán es el ejemplo más claro en México donde eso está por ningún lado aparece. Hay muy poca calificación en los puestos municipales y no hay una administración, no solo adecuada, muy lejos de serlo. Lamentablemente, en serio, yo lo vi y es decir, y todo, pero me voy a, estoy bueno, yo la próxima. Muchísimas gracias. Yo quisiera que me pasaras el PIB de la industria manufacturera en Yucatán para ya ir cerrando. Las principales ramas de la actividad económica y la industria manufacturera. Evidentemente, cuando uno ve esto, bueno, dice, qué proyección, entonces sí tienen una industria alimenticia de bebidas y de tabaco importantísima. No, en realidad la industria es mínima, lo que pasa que las gráficas son perniciosas y pueden darnos una idea que no es realmente la realidad, sino algo más bonito. Entonces, esta industria alimentaria, es una vieja industria que se había instalado en Yucatán a mediados del siglo XX con capitales yucatanenses. Lamentablemente hoy, como ya desaparecieron algunas industrias de estas de bebidas, ya fueron absorbidas y vendidas a empresas transnacionales. Algunos estudiosos locales piensan que los engañaron a los empresarios y bueno, pues dejemos eso para relatos como míticos, ¿no? Porque bueno, no hay empresarios que se dejen engañar. Lo que sí está claro, y esto manifiesta una vez más, es que digamos, no hay esa cosa de decir, bueno, si estos empresarios eran los viejos empresarios de la región, no dan su reto a nivel de empresarios, sino que francamente, una vez más, y como hemos oído a lo largo del día de hoy, pero una vez más podemos decir que este es un ejemplo de cuando realmente el empresario abandona su espacio. Lamentablemente hay un estudio muy reciente de una estudiosa local de Yucatán, donde dice que bueno, que al fin de cuentas pues no es tanto lo que se están perdiendo los empleos, que es lo único que trajeron las maquilas, porque las maquilas ya empezaron a irse hace muchos años, y como es un espacio rezagado, tardaron en llegar mucho más que en el resto del país, pero también tardan un poquitito más en irse, y bueno, tardaron un poquitito más en irse, pero ya se van. Y entonces dice una estudiosa de allí, de las maquilas, dice, bueno, pero ahora no todo va a quedar no todo va a ser desempleo. No, ya sabemos que a nivel local se va a emplear esa mano de obra a cierto tiempo, por horas, en outsourcing. Y bueno, quienes sabemos lo que quiere decir el outsourcing y la
y las condiciones laborales que hoy se están cambiando, ya, está bien. Bueno, yo creo que podíamos seguir charlando un rato más. Les agradezco enormemente estos momentos que me dispensaron y ya realmente llegamos hasta aquí. Gracias. A ver, tenemos según este reloj 3 minutos para llegar a las 6:10. Les he pasado a cada una de las ponentes y el ponente 1, 2, 3 preguntas. Entonces les pediría un ejercicio de síntesis para en 45 segundos cada uno dar una respuesta. Y al final un aviso con relación al premio. Entonces, si quieren en el orden de la presentación, doctora. Lo más breve que podamos. Bueno, yo primero quiero que nos demos un aplauso a los que están sentados ahí. Algunos los perdimos por algún momento, pero ahí están. Yo creo que ha sido una jornada cansada y muchas gracias por un aplauso para todos ustedes. A mí me hicieron una pregunta complicada, así que seguro no se la voy a poder responder, pero dice cómo explicar el contraste entre crecimiento importante del PIB per cápita y el aumento significativo de la pobreza, por ejemplo el caso de México. Como estoy en medio de un montón de mexicanos, podría cometer una imprudencia, entonces les voy a decir que en realidad no manejo tanto detalle de México como para poderle responder eso, pero sí, nada más quiero decirle que recordemos que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo, claro, ¿verdad? Y entonces no necesariamente el crecimiento implica desarrollo porque puede estar muy descentralizado. Muchas gracias. Sí, sí, cómo no. Muchas gracias. Yo tengo varias preguntas aquí y la mayoría más o menos coinciden. ¿Y ahora qué? Sí, ¿ahora qué? Porque efectivamente uno se puede planear muchas cosas, uno puede hacer ejercicios comparativos, uno puede trabajar, por ejemplo, en términos de lo que hicieron los coreanos del sur, que en el mismo lapso en el que nosotros nos fuimos al hoyo, ellos subieron, ¿no? Y ellos a partir justamente de una situación de pobreza extrema, país destruido, dividido. Entonces, pero también vemos la realidad que nos presenta lo que está sucediendo en México, el ejercicio electoral que acabamos de pasar, pues no, como que no deja muchas opciones. Y en ese sentido uno puede planearse 20,000 cosas, en tanto la correlación de fuerzas internas no cambie. Entonces yo creo que se resumía en ese sentido. Por ahí hay una pregunta que habría que recuperar de ciertos actores estructuralistas. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que recuperar, pero hay que hacer una serie de consideraciones en términos de las nuevas condiciones del país, en su interior y al exterior. Y yo creo que todo esto tiene que ver justamente con problemas que tienen que ver con la posición de los gobiernos, con la posición de los estados y la naturaleza del estado que nosotros estamos construyendo o que nos están permitido, o yo no sé si construir o deconstruir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me quedan 44 segundos. A ver, 42. Bueno, solo con respecto a la pregunta de que yo hiciera la diferencia entre crecimiento y desarrollo, creo que es importantísimo, pero creo que es imposible de poder abordarla en estos segundos. Ahora bien, con respecto a la otra pregunta, de Sergio, si que en Yucatán hay una relación inversa entre nivel de estudios y empleo, y si hay alguna cuestión de carrera con énfasis especial en este comportamiento. Bueno, hay algo muy importante. Yucatán, al igual que otros estados de la República, no solo le falta planificación, le faltan políticas económicas, desarrollo regional, sino que lógicamente en todas esas políticas públicas hay algo que está fallando totalmente, y es que no se ha desarrollado las potencialidades a nivel técnico, que son muchas potencialidades las que tiene esa mano de obra. No hay a nivel de estudios técnicos lo suficientes como
para que realmente eso pudiera generar empleos. Yo dejo acá. Muchas gracias, doctora. Y haría sin... Muy bien, se ha oído, entonces agradecemos la presentación de nuestras dos ponentes y el ponente, muy amables, permanezcan por aquí, haremos el cambio para la entrega del premio Silva Gem.